el día que mi propio hijo me llamó incapaz delante de la médica de cabecera. Fue la primera vez en mi vida que me temblaron las manos no por la edad, sino por la vergüenza. Javier había pedido la cita para acompañar a mamá, pero nada más sentarnos soltó, sin mirarme siquiera. Doctora, mi madre ya no está para decidir cosas. Se pierde, no entiende los recibos. Necesitamos un informe para iniciar la tutela. Mis gafas se resbalaron por la nariz, no supe si por el calor del centro de salud de Carabanchel o por la sangre que se me subió a la cara. Yo, que llevo 41 años viviendo en el mismo piso de Vallecas, que he hecho y deshecho cuentas de toda la familia con una libreta cuadriculada, reducida a no entender, delante de una extraña. La doctora desvió los ojos a la pantalla y con tono amable empezó a hacerme preguntas como si yo fuese una niña. ¿En qué día vivía? ¿Quién era el presidente del gobierno? ¿Cuánto era 7 más 5? Respondí todo sin dificultad, clavando cada palabra como quien clava una puntilla, pero Javier insistió con una sonrisa que me sonó a amenaza. No contesta bien todos los días, doctora. Ayer no sabía sacar dinero del cajero. Lo dijo mirando a la doctora, no a mí, como si yo no existiera. Yo quería explicar que el cajero no me dio el dinero porque la entidad cambió la tarjeta y no me avisó, pero sentí el peso de la sala, el rumor del pasillo, y guardé silencio para no parecer conflictiva. Cuando salimos, mi nuera, Nuria, me cogió del codo con esa dulzura de anuncio que usa solo cuando hay público. Mamá, lo hacemos por tu bien. Imagínate que te caes y nadie puede firmar por ti. Ese por tu bien olía a trampa. Mientras esperábamos el ascensor, se me cayó del bolso un resguardo de la comunidad, el recibo donde figuraba mi firma y la transferencia que yo misma había hecho ese lunes para la derrama del ascensor. Nuria se agachó, lo recogió y lo metió de vuelta con una sonrisa demasiado rápida. No dijo nada, pero yo sí, advertí, por primera vez, un brillo de susto en sus ojos. Aquella tarde, de vuelta en casa, la vecina del cuarto, Paquita, la conserje, me paró en el portal. Doña Elvira, hoy he oído a su hijo hablando muy fuerte por el móvil, en la rampa del garaje. No me gustan esas cosas, pero lo he grabado sin querer al abrir el WhatsApp de la comunidad. Si le sirve de algo, aquí está. Me puso en la mano su teléfono con un audio de 32 segundos. No sabía entonces que ese audio me iba a salvar la vida. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones. Mensajes en el grupo familiar: mamá, no te líes, no firmes nada que no te llevemos nosotros. Llamadas a mi número de la gestoría: aunque estoy jubilada, todavía hago favores a medias. De medir facturas y pedir la bonificación del IBI a vecinas viudas, interrumpidas por Javier para recordarme que ya no debía manejar dinero. En la frutería, la dependienta me susurró, con buena intención: he oído que su hijo quiere que se venga a vivir con ellos arribas, que aquí no está usted bien sola. Compré 2 peras y sentí que me había llevado una piedra en el estómago. Nuria apareció el sábado con una carpeta azul y 2 sobres abiertos. Firmas aquí y aquí, mamá, es para que te ayudemos en el banco. Un poder muy sencillo. Le pedí leerlo despacio. Era un poder generalísimo, sin límites, y además una autorización para cambiar la dirección de notificaciones del banco a la suya. Lo dejé en la mesa. Esto lo veré con la abogada de la asociación del barrio, dije, y vi cómo la sonrisa de Nuria se desajustaba 1 milímetro. Mi miedo más antiguo, convertirme en una carga, me hacía dudar. La regla del mundo que estaban inventando para mí era clara: si aceptaba su tutela, ni cuenta ni casa ni médico; si me negaba, empezaría la campaña de la vieja paranoica. Para colmo, el lunes recibí una carta del banco citándome para regularizar autorizaciones por cambio de situación personal. Nadie más la leyó porque me la guardé dentro del delantal, como guardé durante años los recibos de gas y las facturas de libros de mis hijos para cuadrar los números. Esa noche, llamé al 010 e informé de que necesitaba una valoración de dependencia para solicitar ayuda a domicilio, no porque la necesitara, sino porque sabía que eso activaba una visita de una trabajadora social que evalúa tu autonomía con criterios objetivos. Debilidad invertida, me enseñó la vida: si aceptaba ser carga del sistema, el sistema me diría que no lo era. Pedí también libre elección de médico en el portal de Salud Madrid. Al día siguiente, me asignaron al doctor Molina en el Centro de Salud de General Ricardos.
Dormí poco. A las 3 de la mañana, con un vaso de leche y mis manos en la mesa, me dije, esto no continúa. Abrí mi cuaderno cuadriculado, ese donde anoto las compras al detalle y los cumpleaños de mis nietas, y tracé un plan. Pasos breves, sin alardes. Primero, escuchar el audio de Paquita. Sí, doctora, pero póngalo más contundente, que con deterioro leve. No nos dan la tutela. Sí, lo sé, le llevamos el vino el viernes. Mi mujer se encarga. La voz de mi hijo puñaleándome con cada sí. Me permití un minuto de rabia. Luego respiré. Fui al centro de mayores y pedí cita con la abogada voluntaria, Lucía Paredes. Le conté todo y me miró con una mezcla de ternura y respeto. Vamos a necesitar pruebas, Elvira. Y vamos a necesitar el dictamen independiente de un neuropsicólogo. También pediremos al forense del Instituto de Medicina Legal que le vea. Y una cosa más, ¿usted tiene firma electrónica? Sí, le dije, me la hice cuando nos digitalizaron la comunidad. Su sonrisa franca fue mi primera victoria. Con Lucía redactamos un escrito urgente al juzgado solicitando suspensión cautelar de cualquier poder y la práctica de una evaluación independiente. Adjunté mis últimas transferencias, facturas pagadas por mí misma, la derrama, el seguro del hogar, la cuota del club de lectura de la biblioteca de Vallecas, abonada con mi tarjeta, y la carta del banco que nadie más había visto. También imprimimos el resguardo de libre elección de médico y mi cita con el doctor Molina. La segunda victoria llegó con el doctor Molina. Me recibió sin prisa, me hizo una batería de preguntas, Moca, me dijo, Montreal Cognitive Assessment, y luego una entrevista larga, de esas en las que una persona te mira a la cara. Tomó nota de que llevo mis medicamentos en un pastillero etiquetado por mí, de que manejo el móvil bien, de que explico ingresos y gastos sin titubeos. Y al final, él mismo redactó un informe, capacidad conservada para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. No se aprecia deterioro cognitivo que justifique medidas de apoyo intensas. Me dio una copia para el juzgado. El golpe vino de vuelta por donde menos lo esperaba. Mi antigua médica me llamó al fijo, Elvira, yo no he firmado ese informe que ha llegado al juzgado, dijo en susurro. Bueno, firmé uno de que sería recomendable apoyo puntual para gestiones complejas, pero alguien lo ha modificado. Noté miedo en su voz. Doctora, ¿alguien de mi familia habló con usted? Silencio. Luego, un hilo, fue su nuera. Muy insistente. A los 2 días, desapareció de mi mesa la carpeta azul con los poderes que Nuria me había traído. Nadie tenía llave de mi casa, salvo mi hijo, y la cerradura no estaba forzada. Fue un susto que me dejó sin aliento, y una confirmación. Cambié el bombín esa misma tarde, y por primera vez en meses, dormí de un tirón. El día de la vista en el juzgado de primera instancia, en la calle Capitán Aya, llegué con zapatos cómodos y la carpeta bien ordenada. Javier y Nuria estaban ya en la puerta. Ella, con un gesto compungido, él, con la barbilla alta. Me saludaron con ese mamá teatral para el pasillo lleno. Yo asentí con educación y me senté junto a Lucía. El funcionario nos llamó y entramos. El juez, un hombre de barba escasa y ojos muy vivos, empezó por el principio. Se solicita la constitución de medidas de apoyo consistentes en curatela representativa. Por supuesta incapacidad de doña Elvira, le interrumpió el abogado de Javier, remarcando, por el bien de su madre. Me dieron un vuelco las tripas, pero Lucía me tocó la muñeca, y callé. Primero declaré yo. No lloré. Expliqué cómo pago mis facturas, cómo hago mis compras, cómo organizo mis medicinas, cómo llevo la contabilidad de la comunidad. Entregué recibos con mi firma. Le mostré al juez mi cuaderno cuadriculado, y él sonrió de medio lado, como reconociendo un idioma común. Luego habló el doctor Molina, claro, sereno, técnico sin ser inhumano. No hay deterioro que fundamente curatela representativa. A lo sumo, apoyo puntual, si lo desea la interesada, en decisiones extraordinarias. El juez pidió entonces el informe que supuestamente había firmado mi médica anterior. El abogado de Javier lo puso sobre la mesa. Era contundente, incapacidad global.
Lucía pidió comparar la firma con el registro de la historia clínica. Y ahí, el primer silencio pesado del día. El perito del Instituto de Medicina Legal, que me había visto esa mañana, habló despacio. No se corresponde con los hallazgos de hoy. Recomiendo no dar validez a ese documento sin verificación. Y entonces, Lucía, con la voz baja y firme, pidió la palabra. Aportamos documento de interés. Es un correo recibido por la consulta con un justificante de Bizum. No acusamos a nadie, pero solicitamos que se oficie al Colegio de Médicos y a la Inspección Sanitaria para esclarecer presiones indebidas. Javier me miró por primera vez. Una mirada corta, de hijo, de niño pillado con la mano en el tarro. Nuria apretó el bolso contra su regazo. El juez frunció el ceño. ¿Quiere usted decir que se ha intentado obtener un informe de forma, digamos, creativa? Dijo sin humor. Lucía no levantó la voz, solo pedimos que se valore en su contexto. Y añadió, como quien deja caer una ficha de dominó, hay además un audio, aportado por la comunidad del edificio, donde se escucha al solicitante pedir algo más contundente. Lo entregamos en este acto. El juez respiró hondo. Llamen al forense. El forense repitió lo evidente, conserva su capacidad. Sabe dónde está, quiénes somos, qué se decide hoy. Luego, con un punto de severidad, el juez y la fiscal miraron a Javier. Señor solicitante, ¿y por qué tanta prisa? Porque mamá se lía con el dinero, titubeó. ¿Y con su dinero? Preguntó la fiscal. No, con el suyo. Entonces, ¿por qué la curatela representativa y no un apoyo pactado? Silencio. Y entonces, la tercera ficha, Lucía abrió otra funda. Señoría, aportamos extractos bancarios de la cuenta del señor Javier, donde constan cargos de pólizas impagadas y 2 letras de un negocio fallido. Tienen fecha de hace 3 meses, coincidiendo con el inicio de las gestiones para la tutela. No pretendemos criminalizar a nadie, pero aporta contexto a la urgencia que nos ocupa. Nuria giró la cara hacia Javier con un gesto fugaz, acusador. Yo vi algo en esa mirada, no era amor, era miedo. El juez cerró la carpeta. La solicitud de curatela representativa se desestima. No se aprecia base fáctica. Se insta a las partes a explorar, si la interesada lo desea, apoyos voluntarios para actos concretos, como prevé la Ley 8/2021. Y se remiten testimonio y documentos al Ministerio Fiscal por si procediera a investigar posibles coacciones o intento de inducir a certificación falsa. El golpe final lo dio quien menos esperaba. Desde la última fila, Raquel, la administrativa, levantó la mano con permiso de la funcionaria y dijo, en voz temblorosa pero clara, yo imprimí ese correo. Y me arrepiento de no haber dicho algo antes. El juez la miró con una seriedad que parecía respeto. Queda usted citada, señora, como testigo, en la pieza que se incoa. Las consecuencias llegaron a su debido paso, sin espectáculo y sin venganza teatral. El banco retiró las regularizaciones y me pidió disculpas por la excesiva proactividad de una gestora que se había dejado presionar. El Colegio de Médicos abrió un expediente a mi antigua doctora, al declarar, explicó la insistencia de Nuria y su error por no haberlo documentado. No la odié, conozco la presión disfrazada de cariño. Con Javier, pacté algo muy sencillo ante notario. Un poder preventivo limitado que solo se activa si un forense certifica, no si lo decide un familiar. Lo firmé tranquila, porque también uno aprende a aceptar apoyos sin renunciar a la autonomía, y porque puse como primera persona de confianza a mi hermana Matilde y en segundo lugar a Lucía. La trabajadora social emitió un informe precioso, no por lo que me eximía, sino por cómo nombraba lo que soy, mujer de 68 años, autónoma en AIVD, con red vecinal significativa. Esa frase me hizo reír. Red vecinal significativa. Lo celebré con café y torrijas en el bar de la esquina, con Paquita y Raquel. Les agradecí su coraje con un ramo de claveles y con mi promesa de estar atenta, también, a otras Elviras del barrio. Con Javier hablé sin bronca. Hijo, tus deudas no son excusa para borrarme de mí misma. Si necesitas ayuda, ven a pedirla sin trampas. Si no, mantén tus manos fuera de mi chequera y de mi historia clínica.
bajó los ojos. No me pidió perdón en palabras, pero dejó de exigirme firmas y dejó de colarse en mi casa. A veces el respeto empieza como un silencio torpe. Nuria evita el portal, la he visto pasar deprisa, mirando el móvil. No me odio por no odiarla. Me basta con no deberle nada. He hecho pequeños cambios. Puse una cerradura nueva y una planta de albahaca en la ventana. Volví al club de lectura de la Biblioteca Miguel Hernández y me apunté como voluntaria para ayudar a mayores a activar su certificado digital. Monté, con 2 vecinas costureras, un pequeño taller en el salón los jueves por la tarde. Arreglamos bajos, cosemos cremalleras, ponemos botones refugiados de otras vidas. Cobro lo justo y a veces nada. Me siento útil con mis manos y con mi cabeza. Ese es mi lujo. Si hay una lección, no es épica, es práctica. La dignidad se protege con papeles, con gente honesta y con la costumbre de mirarse al espejo sin bajar la vista. No hay que esperar a que te llamen incapaz para aprender las palabras que te explican: poder preventivo, libre elección de médico, evaluación independiente. Y aunque duela, reconocer que el amor a veces viene mal envuelto y que decir no también es cuidar. Hay noches en las que oigo la grabación de Paquita solo hasta el primer sí y la apago, no por no recordar, sino por cerrar el círculo. Entonces abro la ventana y huelo la albahaca. Pienso en mis nietas, todavía pequeñas, y me pregunto qué recordarán de mí. Ojalá sea esta imagen, una mujer mayor con un cuaderno cuadriculado, las manos firmes y una pregunta que queda flotando, como una luz encendida en el pasillo: ¿a quién vas a dejar entrar y a quién le cierras la puerta cuando lo que está en juego eres tú?